Hoy os voy a hablar de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que a nivel cuantitativo se caracteriza por la pérdida de masa ósea. Sin embargo, a nivel cualitativo se caracteriza porque hay una pérdida de la funcionalidad de la microestructura del hueso, una pérdida de cómo debería de estar todo compuesto dentro del hueso. Y esto muchas veces no se tiene en cuenta, solo se mira la densidad ósea, ¿no? Además, es una enfermedad que es muy importante tener en cuenta porque se estima que alrededor del 30% de la población de 50 años la padece y asciende a un 50% en población de 70 años. Aparte de todo ello, la osteoporosis es muy grave porque en la mayoría de los casos no se detecta hasta que la salud ósea está muy comprometida, hasta que no aparece alguna fractura o la típica fractura de cadera, que se estima que ocurren unas 100.000 fracturas de cadera al año en España. De hecho, según el estudio EVOS, se ha determinado que 1 de cada 4 mujeres padecerán osteoporosis y 1 de cada 8 hombres, porque es una enfermedad con mayor prevalencia en mujeres. Algo que quiero que quede muy claro con este vídeo es que el hueso se trata de un órgano vivo. No se trata simplemente de una acumulación de mineral de calcio como si fuese un trocito de yeso que lo único que hace es formar el esqueleto y mantenernos erguidos. Es cierto que cumple esta función, pero tenemos que entender que el hueso es una matriz de colágeno, sobre la que se depositan principalmente minerales de calcio, pero también otros minerales. Y se trata también de una estructura con una alta tasa metabólica que está continuamente destruyendo hueso antiguo y generando hueso nuevo. De hecho, hay unas células especializadas para todo ello, los osteoblastos, los osteoclastos, los osteocitos también tienen sus funciones. Entonces, el hueso se trata de un órgano vivo que además de cumplir la función de mantenernos erguidos, tiene otras muchas funciones, como por ejemplo la creación de las células sanguíneas, y que si su salud se ve afectada, va a afectar a nuestra salud global. Tenemos que empezar a dejar de ver el hueso como si fuese una masa que está ahí sin hacer nada. Y otra cosa también muy importante es que sepamos que el hueso va aumentando en cantidad de los 20 a 30, hasta los 20-30 años, y a los 30 años tendríamos nuestro máximo de densidad ósea, que se mantiene los 30, 40, 50 años. A partir de entonces es cuando empieza a haber más pérdida de masa ósea que regeneración y puede aparecer la osteoporosis. ¿Cuáles son los factores que afectan a la osteoporosis? Pues el primer factor va a ser la edad, porque con la edad va a haber una menor absorción de vitamina D por la piel, la dermis va a ser menos capaz de producir vitamina D a partir de la radiación solar, y la vitamina D es fundamental para la generación de tejido óseo. Va a haber también una menor absorción de calcio a nivel intestinal y una menor reabsorción de calcio a nivel renal. Y además de todo ello, con la edad lo que puede pasar es que enfermedades crónicas, o cronificadas más bien, y situaciones de falta de salud empiecen a dar más la cara. Porque las hormonas tienen muchísimo que ver con la generación de hueso, tanto las hormonas sexuales como por ejemplo los estrógenos, como la hormona tiroidea o las hormonas de la glándula suprarrenal, así como la insulina. Una situación de resistencia a la insulina afecta mucho a que haya osteoporosis. También las enfermedades del intestino, toda esa inflamación intestinal cronificada va a hacer que haya una menor absorción a nivel intestinal de micronutrientes necesarios para la generación de colágeno y para todo el metabolismo óseo en general. También puede afectar que haya una dieta pobre, continuada en el tiempo y con la edad da muchísimo más la cara. Enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas como la diabetes, todo esto va a afectar a la salud ósea. Obviamente, con la edad, estas enfermedades van a ir afectando más a la salud en general y a la salud ósea en particular, pero cualquier enfermedad que tenga que ver con las hormonas sexuales, con las hormonas tiroideas, con las hormonas de las glándulas suprarrenales que tienen mucho que ver con un estrés continuado, cualquier enfermedad metabólica, enfermedad inflamatoria intestinal, del sistema inmune, autoinmune, van a afectar a nuestra salud ósea. Obviamente, cuanto peor sea la sintomatología y cuanto más se esté afectando la salud en esta enfermedad en concreto, pues más se va a afectar la salud ósea. Otro factor importante a nivel de edad es la menopausia. En la menopausia se produce una bajada brusca de estrógenos debido al cese de la actividad ovárica y de los ciclos menstruales.
Pero hay que tener muy en cuenta que muchas veces patologizamos la menopausia como si fuese algo que todas las mujeres alrededor de los 50 años tenemos que vivir pues con sofocos, con sudoraciones nocturnas, con pérdida de cabello, con piel seca, vagina seca, bajada de líbido, como si fuese algo que tenemos que vivir sí o sí, ¿no? Con esa redistribución de grasa corporal tan exagerada y tan brusca. Sin embargo, la menopausia tiene que ver mucho con las glándulas suprarrenales. Estas glándulas se encuentran encima de nuestros riñones y se le llama la batería de la vida, porque ellas producen el cortisol, que tiene mucho que ver con el estrés, y también una hormona que ahora está más de moda, que se llama la hormona DHEA, que es como la antagónica, la que se opone al cortisol, a ese estrés, ¿no? Pero además en estas glándulas, en las glándulas suprarrenales, es donde se producen estrógenos cuando cesa la actividad ovárica. Por lo tanto, la calidad de nuestras glándulas suprarrenales va a tener que ver mucho con cómo vivamos la menopausia y cómo vivamos, por tanto, esa bajada de estrógenos, que aunque bajen un poco no sea tan grande porque tengamos nuestras glándulas suprarrenales en condiciones de generar estrógenos. Y esa caída de estrógeno muy brusca es la que produce esa afectación a la salud ósea. Por tanto, si tenemos una glándula suprarrenales sana, vamos a tener un nivel suficiente de estrógeno y va a ser muchísimo menos probable que se produzca esta osteoporosis con este factor de menopausia, ¿no? La salud de estas glándulas depende muchísimo del estrés y de ese exceso de azúcar, aunque ahora esto vamos a ir desgranándolo un poquito más. Independientemente de la edad, también tiene mucho que ver la salud ósea con esto que estamos hablando del nivel de estrógeno a cualquier edad. Por tanto, una bajada en el nivel de estrógeno por una situación de amenorrea, de falta de ciclos menstruales, va a afectar a la salud ósea de una manera increíble. De hecho, se conoce muy bien la triada de desnutrición, amenorrea, osteoporosis. Es decir, una situación de desnutrición, además con mucho estrés, continuada, nos genera una situación de falta de ciclos menstruales o más bien falta de ovulación, porque puede que se produzca sangrado pero sin que haya unos suficientes picos de estrógeno y progesterona y no haya un baile hormonal correcto y saludable que afecta a toda la salud ósea, y entonces pues va a derivar a largo plazo en osteoporosis. Esto se ha estudiado muy bien en mujeres que hacen ballet, mujeres jóvenes que hacen ballet o que hacen gimnasia deportiva, que tienen pues bueno un ejercicio muy intenso, muchas veces con unas exigencias nutricionales que conllevan a un déficit nutricional y que les lleva al cese de sus menstruaciones y luego acaban con problemas importantes de osteoporosis. Entonces, aunque se ha estudiado muy bien esta situación de osteoporosis en esta tríada concreta que he comentado, de desnutrición con un ejercicio intenso, amenorrea y después osteoporosis, obviamente esto se va a dar en cualquier mujer que tenga un déficit nutricional. No tiene por qué estar delgada, puede estar pues más ancha o puede estar con otra envergadura, pero que realmente tenga una malnutrición a nivel de micronutrientes, o que haya una situación estresante. Todo esto le indica a nuestro cerebro que no estamos preparadas para la concepción, entonces no se genera ese baile hormonal correcto del ciclo menstrual y puede que haya incluso un sangrado y creamos que no haya un problema, pero seguramente va a ser con dolor premenstrual, que no es normal, con mucho sangrado, con poco sangrado, con alteración del ciclo. Esto nos puede estar indicando que hay un baile hormonal incorrecto y eso puede afectar a que no haya unos niveles adecuados de la hormona estrógeno y progesterona, que aparte de afectar al ciclo y a otras muchas funciones, van a afectar a la salud ósea. Así que hay que poner mucha atención a la desnutrición o a los déficits nutricionales y a las situaciones estresantes mantenidas en el tiempo. Otro factor que puede fomentar la osteoporosis es el uso prolongado de determinados fármacos, como los glucocorticoides, que se abusa mucho de ellos en situaciones, por ejemplo, de asma o de enfermedades inmunes, ¿no? Autoinmunes, y realmente, aunque pueden producir un alivio de los síntomas y puede ser muy útil para el paciente y el médico, que se quedan contentos, pues el uso prolongado va a tener efectos secundarios graves y entre ellos en la absorción intestinal de calcio y por tanto en la salud de los huesos.
También los antibióticos en uso prolongado van a afectar a toda nuestra microbiota, a nuestra salud intestinal, por tanto a la absorción de micronutrientes, de vitamina del complejo de B, de calcio y especialmente a la vitamina K, porque la vitamina K es producida por nuestra microbiota. Si no tenemos una microbiota fuerte, sana, de las buenas, no se va a producir suficiente vitamina K. Y la vitamina K y la vitamina D son sinérgicas y fundamentales para la producción de masa ósea. El penúltimo factor del que os voy a hablar es el sedentarismo. Y aquí quiero hacer mucho hincapié, porque cuando hablamos de mejorar algunas patologías, ¿no? Muchas personas están dispuestas a cambiar hábitos, a cambiar dieta, incluso pues abandonar el tabaco o el alcohol, cambiar pues sus hábitos, tomar determinados suplementos, batidos, hacerse nuevos menús. Pero muchas veces cuando el ejercicio físico no está en la rutina, cuesta mucho introducirlo. Para esto también me parece importante que seamos coherentes y que no nos pongamos metas que no vayamos a conseguir. Si llevamos tiempo sin hacer ejercicio físico, pues empecemos por poca cantidad y pocas veces a la semana, para realmente generar una motivación. En concreto, en la osteoporosis no basta con el ejercicio aeróbico. Es necesario incorporar ejercicio de fuerza, de resistencia, de peso, de carga. Obviamente de una manera progresiva. Si nunca hemos hecho, pues poquito a poco vamos a ir aumentando esta resistencia, esta carga y esta fuerza. Pero los estudios que se han hecho viendo este tipo de ejercicio han constatado que la creación de masa ósea es increíble y la mejoría es increíble. Incluso me atrevería a decir que en muchos casos hay una mejoría mucho mejor que estudios farmacológicos que se han hecho, que ya explicaré en otro vídeo sobre los efectos secundarios y los problemas de ellos, ¿no? El último factor que afecta a la osteoporosis es la dieta. Una dieta elevada en proteínas va a favorecer la excreción de calcio a nivel renal y entonces va a favorecer una situación de osteoporosis. Por otro lado, una dieta acidificante. Y aquí quiero hacer una pausa, porque muchas veces se sigue diciendo en el sistema de salud que esto de dieta alcalinizante, acidificante, es un mito. Y cuando lo explican, pues se va a la alcalinidad o acidez de los alimentos, cuando en realidad cuando hablamos de una dieta alcalina o ácida, estamos hablando de qué metabolismo genera en mi interior. Entonces, si yo tengo una dieta muy elevada en alimentos procesados, en harinas refinadas, en alimentos con alto índice glucémico, en refrescos que tienen aparte de esa cantidad de azúcar o edulcorante, ese ácido fosfórico, una dieta demasiado elevada en carne. Todo esto me va a generar picos de glucemia o restos de metabolitos cuando se metabolicen que me van a generar un estrés oxidativo, una situación de acidosis metabólica. Pero el cuerpo es muy inteligente y antes de que yo pueda leer en analítica una acidosis metabólica a nivel de que haya una bajada de pH sanguíneo o de pH a nivel de orina, pues como el pH básicamente es el equilibrio entre oxígeno e hidrógeno, entre carga negativa y carga positiva. Este pH, este equilibrio de carga, es necesario que sea muy concreto, porque la vida se basa en eso. Las moléculas que nos forman tienen carga. Las reacciones ocurren porque hay un intercambio de cargas negativa con positiva. Entonces es necesario que nuestro medio interno, nuestros líquidos internos, intercelulares, dentro de las células, nuestro líquido sanguíneo, tenga una carga muy concreta. Si esta carga varía, es decir, si este pH va variando porque hay un exceso de acidez, hay mucho positivo y hay poco negativo, el cuerpo va a hacer lo imposible por mantener el pH donde debe estar, el equilibrio de cargas donde debe estar. Porque si no se mantiene ahí, nuestras estructuras empezarían a pegarse, las enzimas, las reacciones no ocurrirían porque ese equilibrio de cargas cambia todo. Entonces tiene un montón de sistemas para mantener el pH, las cargas, como deben estar. Y uno de los principales mecanismos precisamente son los huesos, porque lo que va a hacer el organismo es, cuando hay mucha acidez metabólica, va a coger y va a solubilizar las sales de fosfato cálcico del hueso. Al solubilizarlas, estas sales de fosfato cálcico se van a unir con el exceso de ácido, se van a juntar y se va a formar una sal neutra con cero carga que ya no va a alterar ese equilibrio, ese pH, ese equilibrio de cargas tan fundamental para que la vida ocurra. Por eso es tan fundamental que la dieta que tengamos sea libre de aditivos, de procesados, de productos que hagan que tengamos un estrés oxidativo interno, un exceso de acidez metabólica.
pero muchas veces no se trata tanto de qué nos sobra como qué nos falta, porque también dietas pobres en determinados micronutrientes va a afectar muchísimo a la salud ósea. Como he explicado antes, el hueso no es simplemente mineral de calcio. Se trata de una estructura de colágeno sobre la que hay diferentes minerales, como es el fósforo, el magnesio y obviamente el calcio. Por tanto, vamos a necesitar estos micronutrientes. También vamos a necesitar silicio y cobre, así como vitamina C, que son fundamentales para la formación de colágeno, y suficiente proteína, sin pasarnos, que es necesaria para la producción de colágeno. También van a intervenir en la formación del hueso otros micronutrientes como el boro, el manganeso, el zinc, también las vitaminas del complejo B, y la vitamina K y la vitamina D son fundamentales para la formación de hueso, actúan de forma sinérgica. Entonces mucho cuidado con tener suficiente vitamina D pero sin suficiente vitamina K o viceversa. Como podéis ver, la osteoporosis es una enfermedad importante a la que hay que prestarle atención porque cada vez es más frecuente, se diagnostica a edades más tempranas y no se descubre muchas veces hasta que la situación es grave y ya hay una afectación también del sistema inmune o de las células sanguíneas, porque no hay que olvidar que el hueso cumple muchísimas funciones, no solamente la función de esqueleto sobre la que mantenernos erguidos. Además, la osteoporosis no se trata, como nos han contado, de un simple déficit de calcio, sino que intervienen multitud de factores, entre ellos la edad, pero también los problemas hormonales, bajada de estrógeno, el estrés, el sedentarismo y la dieta. Si te ha gustado, apóyame dándole a like, suscríbete y por supuesto puedes navegar y encontrar más vídeos sobre el tratamiento natural de osteoporosis, los síntomas de osteoporosis, cómo detectarla, cómo diagnosticarla, cómo prevenirla. Espero que te haya gustado. Un saludo.